Aunque su intención era mantenerlo alejado para quedarse con la herencia, el plan no le resultó como esperaba a Sarita Sosa, la hija menor de José José, ya que tras tenerlo secuestrado en Estados Unidos para que nadie lo viera con la finalidad de supuestamente protegerlo, se reveló que el cantante dejó fuera de su testamento a la joven, e incluso dejó órdenes específicas de no darle ni un solo peso de las regalías futuras que generen sus canciones y obras artísticas. Fue hace unos meses cuando se creó una fuerte controversia al revelarse que Sarita tenía encerrado e incomunicado a José en una residencia de Miami, donde ni siquiera a sus dos hermanos, José Joel y Marisol Estrella, les permitía ver a su padre, lo que originó un fuerte conflicto que incluso terminó en una demanda para que Sosa liberara al príncipe de la canción. Ante la negativa de Sarita de dejar que alguien viera a su padre, se especuló durante meses que el cantante había fallecido. Sin embargo, finalmente el día de ayer la propia hija confirmó la noticia, ante la tristeza de sus hermanos que no pudieron ver a su padre por última vez porque ella se los impidió. La versión que Sarita manejó es que José no quería ver a nadie y confiaba en sus decisiones. Prácticamente los únicos que tenían contacto él eran ella y su esposo, y para nadie era un secreto que lo tenían encerrado para manipularlo y les dejara toda la herencia cuando falleciera. El escándalo se hizo mayor cuando los otros dos hijos del cantante revelaron públicamente que Sosa no les permitía la entrada a la residencia del cantante, además de que ningún amigo del intérprete tampoco podía tener comunicación, por lo que nadie sabía si se encontraba con vida o había fallecido. Esto orilló a José Joel y Marisol a entablar una demanda para poder ver a su papá, aunque lamentablemente en el proceso falleció. Sin embargo, la sorpresa fue que él sabía las negras intenciones de Sarita, tan es así que la dejó fuera de su testamento, y no solo eso, sino que dio órdenes de que no debía recibir ni un solo peso de sus regalías, especificando que es porque tenía el alma podrida, y sabía que lo tenía secuestrado, confesó un periodista. Según varios medios, Sarita lloró de impotencia al saber que todos sus planes se habían venido abajo, y no solo no fue heredera, sino que no verá ni un solo peso de la futura fortuna de su padre. Cuando le revelaron que no le había dejado nada, era evidente que solo esperaba quedarse con todo. Se puso como loca a gritar y despotricar contra todos, y por supuesto, amenazó con impugnar el testamento y quedarse con todo. Lloró de impotencia ya que sus planes siempre fueron heredar la fortuna, pero ahora no recibirá ni siquiera las futuras regalías, sobre todo porque José especificó que lo tenía secuestrado e incomunicado, y como última voluntad pidió no heredarle nada a la hija que lo alejó de sus otros seres queridos por ambición, relataron. Los informantes comentan que José dejó su dinero por partes iguales a sus otros hijos, y dio la orden de que reciban el pago correspondientes de las regalías que equivalen al 10% de las ventas que genere su música y obra, especificando que por ningún motivo se debe dar un solo peso a Sarita, y hasta dejó una suma millonaria para que los hijos puedan defenderse en caso de que Sosa intente impugnar el testamento. Venganza, mentiras y manipulación. El lenguaje corporal de Sarita, la hija de José José, la delató. A un día de la muerte de la estrella de la música mexicana José José, su hija menor, Sarita Sosa, concedió una entrevista en exclusiva para el programa Primer Impacto de la cadena Univisión, donde para sorpresa de la opinión pública, se veía muy tranquila exponiendo los últimos momentos de su padre y los planes que tiene para su funeral. Su aparición en televisión ha desatado las críticas de los admiradores del príncipe de la canción y de otros artistas que compartieron escenario con él, señalando como una farsa su aparición en Univisión. Una experta en lenguaje corporal ha confirmado a Infobae México estas sospechas. La entrevista de Sarita estuvo montada. De acuerdo con la especialista Grace Valenzo, la imagen pública de Sarita está sumamente manipulada. Así lo delata su postura rígida y su escasa expresión facial.
Todo era muy artificial, muy manipulada la imagen que muestra hacia los demás. Trata de no mostrar emociones, por eso es que la gente está en desacuerdo que ella sea la que salga dando entrevistas. Pese a que Sarita se esforzó por mostrar conductas artificiales, diversos detalles la delataron ante el ojo de esta experta en el lenguaje corporal. Su movimiento de ojos y cabeza fueron factores clave. Gracias a ella, Grace Valenzo descubrió los momentos de la entrevista en los que mintió, los cuales se resumen en la relación con sus hermanos, la enfermedad de José José, su supuesto desinterés por la fama y el testamento. Cuando la entrevistadora le preguntó a Sarita el motivo de que padre no apareciera en público en el último año de su vida, ella respondió que era porque él quería que fuera una sorpresa, él quería recuperarse al 100% y que sus fans lo vieran al 100%. Al mismo tiempo tenía un poco de temor al regresar. Asimismo, negó que la causa de muerte fuera el cáncer. Pese a su afirmación, ella mueve ligeramente sus ojos hacia la derecha, lo que indica que en realidad ella conocía la gravedad de la enfermedad de su padre, lo que significa que él no tenía un buen estado de salud. Algo similar ocurre cuando le preguntan por el testamento. Ella niega tener conocimiento sobre cualquier detalle del tema, sin embargo, en ese momento Sarita movió los ojos hacia abajo en señal de que quiere ocultar algo. Eso es porque hay un manejo mayor de información del que ella está mostrando, añadió la especialista. Su parpadeo en exceso delató por otra parte, que había algo durante la entrevista que le parecía incómodo decir. Quizá en relación con sus hermanos. Y es que quedó en evidencia que tienen un nulo contacto. Quedó claro que no tiene una buena relación con sus hermanos, cuando habla de ellos arquea las cejas, mostrando una especie de venganza. Su lenguaje revela que no tiene contacto con los hermanos ni interacción. Así es que Sarita mintió hasta en su supuesto desinterés por saltar a la fama. En realidad no me gusta dar entrevistas, no me gusta la fama, por eso siempre he sido muy privada, pero sé que mi papá hubiera querido que yo hiciera esto por él, dijo la joven sobre aparecer en televisión en medio de su dolor. Esta afirmación no concuerda con su movimiento corporal, pues la cabeza y los ojos hacen gestos contradictorios en los que se atisba una afirmación en señal de que sí le gusta la atención mediática. Todo parece indicar que Sarita se esforzó en la entrevista por esconder sus sentimientos. Aunque también se asocia a un estado de shock, en el que según la especialista, aún no le cae el 20 de la noticia. Es por ello que lo único que puede decirse que fue verdad es el instante en el que rompe en lágrimas, donde le ganan las emociones y se quiebra. Lo que queda claro, es que en algún momento Sarita va a tener que dejar de fingir, pues incluso en esta primera aparición su cuerpo se fue descomponiendo minuto con minuto. Así lo concluyó Grace Valenzo. Al principio se ve segura, pero cuando llora se quiebra, y además se nota que hay algo que la incomoda. Esa conducta no es natural, es un comportamiento artificial.